Invitadas por la Casa Cultural Tejiendo Sororidades, tendremos una conversación sobre la obra y pensamiento de la escritora Laura Restrepo. En esta conversación participarán Carmiña Navia Velasco, doctora en literatura, ensayista y poeta, investigadora vinculada a la Universidad del Valle por muchos años. También participará la periodista feminista Mercedes Tello. Y por supuesto, la invitada, escritora Laura Restrepo, una de las más reconocidas autoras colombianas y en América Latina. Laura Restrepo ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el Premio Alfaguara en 2004 por su obra Delirio. Entre sus obras más destacadas se encuentran La Isla de la Pasión, Leopardo al Sol, La Novia Oscura y Dulce Compañía. Bienvenida, Laura Restrepo. Buenas tardes, buenos días para todas y todos los que nos van a estar viendo en nuestro canal de YouTube de la Casa Cultural Tejiendo Sororidades. Tenemos en este rato un encuentro con la escritora colombiana Laura Restrepo. Laura no necesita mucha presentación, pero de todas maneras decir que es una de las mejores narradoras de América Latina, a mi juicio la mejor narradora de Colombia. Tiene una serie de publicaciones muy amplia, muy variada, desde su primera novela, La Isla de la Pasión, aunque anteriormente había escrito un libro, Historia de un entusiasmo, en el cual recoge de una manera muy vivencial el fracaso del proceso de paz con el M-19 en el gobierno de Belisario Betancur. Posteriormente escribe una novela cada 3, 4, 5 años y tenemos una obra de conjunto muy importante, muy significativa en el país, una mirada sobre la realidad muy original, muy comprometida, una mirada sobre la realidad que nos abre siempre a nuevos horizontes, pero que nos lleva a preguntarnos sobre nuestra vida cotidiana. Bienvenida, Laura, al canal de YouTube de la Casa Cultural. Un placer estar aquí de nuevo. Muchísimas gracias por esta invitación y para esta ya larga conversación que para mi fortuna hemos sostenido a lo largo de años aquí en esta casa y sus habitantes. Bien, también contamos con Mercedes Tello, una compañera periodista, feminista reconocida en la ciudad y en el país, y que nos va a estar acompañando este rato en el canal. Bienvenida, Mechas. Muchísimas gracias, Carmiña, por esta invitación y bienvenida, Laura, aquí a la Casa Cultural Tejiendo Sororidades. Es muy grato estar con ustedes, compartir pues aquí, digamos, este espacio para poder hablar de ese libro que acabas de lanzar, que llama Canción de los Antiguos Amantes. Encantada, muchas gracias a Carmiña y a Mercedes por este rato de conversación y a ustedes que nos van a escuchar. Bien, Laura, entonces yo quisiera, para empezar esta conversación, que es una presentación general de tu obra, quisiera que me dijeras desde tu punto de vista como escritora, ¿cuál sería, si es que lo hay, el hilo conductor de tu obra? Bueno, no incluiríamos los trabajos periodísticos, aunque también, pero el hilo conductor de tu obra narrativa, que va desde La Isla de la Pasión hasta Canción de Antiguos Amantes, pasando por obras tan hermosas como La Multitud Errante, La Novia Oscura, esa gran novela que es Delirio, pasando por Demasiados Héroes, Hot Sur. ¿Tú crees que tienes como un hilo conductor de fondo? ¿Qué sería lo que le da como continuidad a tu propia escritura? Pues fíjate, Carmiña y Mercedes, que ahora, justo en este momento, cuando mencionaste Historia de un entusiasmo, me acordé yo que yo publiqué esa novela, se llamaba Historia de una traición, por lo que era como la traición de los militares, del gobierno,
de las fuerzas más reaccionarias del país a lo que era el proceso de paz con el M-19 en los 80s. Y luego, unos 12 años después, en una reedición, le cambié el título por Historia de un entusiasmo. Y de pronto ahí hay una clave de lo que yo he tratado de hacer a lo largo de los años. Es como un doble movimiento. Por un lado, no cerrar los ojos ante lo crítica de la situación, ante la dureza de las injusticias, ante la inminente calamidad hacia la cual marchamos debido precisamente a esas desigualdades brutales, esa falta de respeto entre unos y otros y frente al planeta. Y al mismo tiempo tratar de ver cómo el espíritu humano y el espíritu solidario y una cierta, digamos, carácter bendito de nuestra raza logra sobreponerse a la catástrofe. Yo creo que cada uno de los libros tratan de manejar la doble perspectiva, no cerrar los ojos, no hablar de una falsa esperanza y al mismo tiempo rescatar la dignidad, la fortaleza, la solidaridad que yo creo inherente a los seres humanos. Yo te diría, Carmiña, que yo creo en el ser humano, yo siento una profunda admiración por el ser humano y creo en su capacidad de sobreponerse pese a la situación muy difícil que venimos viviendo desde hace mucho tiempo. Bien, Laura, en esa misma perspectiva o en esa dirección, dime una cosa, en el fondo de ti hay un interrogante sobre la situación de la mujer. Yo te pregunto, las mujeres prostitutas, prostituidas de la novia oscura, las mujeres manipuladas por la mafia en delirio, las mujeres migrantes en Josur y a la vez también presas que padecen en Josur, y las mujeres de Somalia, las mujeres de Yemen en Canción de Antiguos Amantes, ¿son las mismas? Para ti, ¿qué hay de fondo allí? ¿Qué te llama en esas situaciones para recrearlas artísticamente? La sensación que yo tengo es que son exactamente las mismas, Carmiña, por eso la familiaridad y la facilidad con que uno se puede mover con cualquiera de ellas. Dices, cambias de país, cambias de idiomas, cambias de costumbres y estás hablando con las mismas mujeres. Estás hablando con los mismos elementos, por un lado de sufrimiento, de sometimiento ante una cultura patriarcal que de verdad nos ha tratado a las patadas, porque esa es la verdad. Y al mismo tiempo una vocación de amor. Mira que nomás esta mañana les cuento una anécdota que para mí fue reveladora y dije, aquí está otra vez, aquí está esta mujer que está por todos lados. Me atiende una muchachita en el restaurante, la mesera, y estaba embarazada, tenía una panzota así enorme. Le digo yo, ay, ¿para cuándo es el niño? Me dice, no, no es niño, va a ser una muñequita. Y le digo yo, ¿ya le tienes nombre? Y me dice, le voy a poner Mía. Mía. Le digo, ay, qué nombre tan bonito, ¿y por qué? Me dice, porque es que el papá de ella nos abandonó, a ella y a mí, cuando supo que yo estaba embarazada. Pero yo tengo un buen trabajo y yo tengo a mi mamá que me va a ayudar con ella y la vamos a criar como una princesa. Y le puse Mía porque ella es mía y solo mía, y yo la voy a sacar adelante. Dice, bueno, eso es lo que oyes una y otra vez, en esa especie de como de compromiso, no solo con los hijos o con los hijos de los demás, con los demás, que yo entiendo como compromiso con la raza humana en su conjunto. Eso lo ve uno una y otra vez, a pesar de las circunstancias muy duras en las que se pueda vivir. Esa es, yo creo, como una especie de vocación de futuro que yo siento en las mujeres. Qué bonito. Entonces, en esa perspectiva, Laura, de que tú estás mirando la realidad difícil, la realidad miserable de alguna manera en algunos casos, pero crees en el futuro y quieres mirar hacia adelante, ¿a qué invitas a tus lectores y lectoras? En la medida en que la literatura puede invitar a algo, pero digamos a participar en un tanteo, seguramente, ¿cierto? Una especie de logia, el escritor, los lectores, todos los que
participan pues en este proceso de creación del libro, de repensar las cosas, Carmiña, sobre todo a partir del último libro. Yo creo que hay que pensar la humanidad en términos distintos. Yo creo que no hemos caído en cuenta de la magnitud de la tragedia. Seguramente para mí fue revelador este viaje a Yemen porque entendí que el fin del mundo ya es un hecho en ciertas partes. Lo que pensamos que va a ser para nuestros hijos, para nuestros nietos, eso ya empezó y pasa por el exterminio de pueblos enteros. En Yemen se están muriendo los niños, la humanidad no mueve un dedo, tanto que uno se pregunta hasta qué punto no está presupuestado superar la crisis energética y la falta de recursos, simplemente dejando que se extermine parte de esa población que consideran sobrante. Hay que empezar como a mirar a la cara eso, no para sucumbir, no para cantar el apocalipsis, para volver a buscar en un himno como el Cantar de los Cantares una manera distinta de mirar la humanidad y de concebir nuestro presente y nuestro futuro. De ahí, por ejemplo, que esa hipervaloración del sedentarismo, yo creo que tenemos que dejarla de lado. La realidad va a ser el camino, la realidad va a ser los desplazados por la crisis ambiental, por las guerras, por la falta de alimentos. ¿Por qué no concebimos una manera de recuperar el camino, la movilidad, la capacidad de la gente de ir a buscar trabajo donde hay trabajo? Que no se les cierren las fronteras. Lo de las fronteras es un invento de verdad inicuo. Primero trazan unas fronteras artificiales, los americanos lo sabemos, dividen a los pueblos de una manera que no tiene nada que ver con los pueblos mismos, sino con el poder. Y luego lo encierran. La sensación mía es que al principio de los tiempos la raza humana fue migrante. La naturaleza es dura, siempre ha sido dura. Ahora anoche parece que tembló por segunda vez en México. La capacidad de moverse para el ser humano es necesaria, pero entonces estamos acostumbrados a que se nos daña un sitio, se seca, se acaba, pero no nos podemos mover porque nos tienen encerrados. ¿Cómo repensar ese esquema hacia un futuro que no reivindique como la noción de bienestar que venimos teniendo durante este tiempo y que piense en una forma más móvil, más plástica, de recuperar la movilidad, el desplazamiento, no como algo negativo, no como la plaga que viene a invadirnos, no como el que viene a dañarnos las costumbres, el que viene a mezclar la raza, el que viene a quitarnos el trabajo, sino esa posibilidad de movilidad como algo inherente a la raza humana y muy encabezada por mujeres que quieren hacer que sus hijos sobrevivan, que encuentren ese lugar imposible donde la vida sea posible. Me gustaría saber cómo opinan, cómo ven ustedes esto. No, en ese sentido yo creo que esa frase que tú dijiste ayer en ese encuentro que tuvimos y dijiste que el futuro es migratorio, el futuro es la migración, pues es tratar de proponer una nueva mirada ante el movimiento, porque digamos que la tendencia la humanidad en otros momentos, por ejemplo siglo XV, XVI, se movía mucho y así se pobló el mundo, pero ahora realmente la tendencia es el sedentarismo. A mí me parece importante eso, pero creo que no puede darse en el mundo mientras no logremos quebrar el concepto de las barreras que tú planteas. Es que las barreras son terribles porque vivimos, se supone, en la aldea global, pero la aldea global es para los objetos y las cosas, pero no es de ninguna manera para las personas. Le cedo la palabra a Mechas, para este mismo tema, pero además ya podemos ir entrando también en el libro. Ya que nos hace las preguntas sí, a las dos, creo que estas migraciones también tienen que plantear en un momento dado una nueva forma de relacionarnos. Las comunidades vuelven a ser otra vez migrantes, pero también esas relaciones de tú, yo con mi comunidad van a cambiar. Estamos ahora, precisamente por ser tan sedentarios, mirando todo de una manera tan egoísta, tan yo soy, es mi interior, no se me metan aquí. Hemos puesto fronteras en la vida. Sí. Y ahora con la pandemia eso se vio. Estábamos encerrados, pero muy poca gente averiguaba cómo estaba su vecina. WhatsApp nos salvó,
Pero ¿cuántos de nosotros, cuántas personas de nosotros salimos a mirar exactamente cómo estaban de pronto en el otro barrio? Sabíamos que había hambre, pero nos movimos hacia allá. Todos se lo dejamos, bueno, que el gobierno resuelva el asunto, no se puede salir, pero uno se da las mañas. Entonces yo sí creo que se van a plantear nuevas formas de relación y me parece muy interesante porque esa es la única forma de salvar esta tierra, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Adelante, con el libro. Bueno, entonces ahora ya adentrándonos en el libro de Canción de Antiguos Amantes que nos regala Laura. Primero quiero mostrarles el hermoso título que tiene, Canción de Antiguos Amantes. ¿De dónde, cómo se te ocurre a ti ponerle ese título? A mí siempre me han interesado mucho los títulos y las carátulas, porque es lo primero que uno ve al pasar por una librería. Aparte pues de que es de Laura Restrepo, lógicamente. Pero entonces yo veo Laura Restrepo, me acerco y veo esta belleza. A ver, Mechas, bueno, me encanta que me lo digas porque el título siempre es una duda que tiene uno, ¿no? Es un reto. Y a lo largo de la escritura de una novela pasa por muchos títulos, según lo va uno sintiendo, cuál la refleja más. Yo creo que este título tiene que ver con la necesidad, la voluntad de un libro que narra cosas muy duras, pero que yo quería que arrullara al lector. Que fuera una canción, por eso le puse canción, que si es novela o no es novela, es una canción narrativa. Yo quiero narrar hechos muy fuertes y quiero narrarlos de la manera más amorosa con el lector posible. Alguien me preguntaba el otro día, ¿qué pretendes tú con el libro? Que arrulle al lector, que arrulle sin taparle los ojos, moviéndolo ante la durísima realidad de unas circunstancias que nos abocan a un fin del mundo, a menos de que haya un gran cambio, pero que resuene como una canción de amor. Y de hecho la novela tiene como un doble eje estructural, que son dos novelas, dos historias de amor, una mítica y una, digamos, terrenal. Y además el libro tiene dentro de sus hojas referencia pues a algunas canciones que conocemos. Hay boleros, hay canciones de los Beatles también que tú has referenciado allí. Entonces yo creo que también es como un recuerdo de la música, de la cadencia, y eso es lo que nos muestra la forma de escribir este libro, ¿no? Hay diferentes formas de abordarlo, hay diferentes movimientos allí. El tiempo que manejas, por ejemplo, un tiempo de la ensoñación y un tiempo de la realidad. ¿Qué opinas? Y luego además también tiene, aparte de las canciones, es como una narración envuelta en música, porque tenemos también, lo que tú decías, el ritmo y el sonido del desierto, el ritmo y el sonido del mar, aparecen ahí recogidos. Pues era la intención. Me alegra que ustedes como lectoras me digan, pues sí funciona, porque claro, es un paseo, primero por unos tiempos que se juntan, por el lugar donde estábamos, donde pasado, presente y futuro no se diferencian. Esas regiones de Yemen, Somalia y Etiopía, el tiempo bíblico, el tiempo mítico, está muy incorporado a la carnalidad del presente. Entonces era una novela que de todas maneras recorre territorios duros y circunstancias muy duras, pero la música no se podía dejar de oír, y yo decía, hay que llevar al lector como al son de una música suave. Trabajé mucho la prosa, como que cada frase tuviera una sonoridad, tuviera una amabilidad, aunque estuviera describiendo cosas tremendas. Que hubiera una amabilidad que permitiera el contacto con el lector. Yo quería estas cosas feroces que estoy viendo, el fenómeno de la sequía, de la hambruna, de la migración masiva, de la guerra, no pueden espantar al lector. Hay que decirle al lector, seguimos teniendo la amabilidad de la música, la amabilidad de un lenguaje que nos une, la amabilidad de unos testimonios de gente que nos transmiten su valor, su voluntad de seguir adelante, su inteligencia para la sobrevivencia. Ese era como el intento, yo creo que por eso me tomó 7 años y tenía que volver y hacer otra vez el viaje y volver,
porque es la gente la que te dice cómo se hace eso. Uno sentado en su escritorio, eso no lo descifra. Pero cuando oyes una mujer que te cuenta el cuento de Mía, la sonrisa en la cara con una situación que seguramente es difícil, el novio la deja cuando sabe que están para... Uno dice, ahí está esa música que yo quiero, ahí está. Y precisamente con eso que tú hablas, ¿cierto? Por ejemplo, en esa anécdota que nos cuentas de esta mañana, de la mujer con su hija que le va a poner Mía, me imagino que allí también te surgió una idea para alguna historia, porque así es cuando se escribe. Y además tú que también eres periodista, tengo entendido que cuando Médicos Sin Fronteras te llama y te convoca con otros 3 periodistas más a que vayas a estos territorios tan olvidados por los medios de comunicación, para que ustedes rescaten precisamente esas historias y le pongan carne, le pongan rostro a lo que está sucediendo allí y nos lo lleven al resto del público y nos pongan a mirar lo que está sucediendo y a sensibilizarnos. ¿Cómo fue ese proceso para llegar a esta idea, ¿cierto?, de unir el mito con la realidad? Mechas, también eso fue algo que lo recogí, digamos, por el camino. Yo sabía de la Reina de Saba, llego allá, me encuentro con esta situación humanitaria tremenda, me encuentro también con esta tierra asombrosamente empapada en mitos, en leyendas, en lo que era... Es que el cielo en el desierto es una cosa muy impresionante, te habla de otro planeta. Ese cielo negrísimo como una cúpula tan cercana y, como dicen los boleros nuestros, cuajado de estrellas. Te cambia la relación, el desierto. El mito de alguna manera era como lo último en que yo pensaba estando allí, ¿cierto? Pero las mujeres, las migrantes con las que hablaba, ellas mismas, cuando les preguntas cómo te llaman, no me decían un nombre, me decían yo soy descendiente de la Reina de Saba. Me lo echaban a la cara, como diciendo me ves como mendiga, pero el mito vive en mí. Yo pertenezco a una cultura milenaria y eso te cambia la perspectiva, porque estamos acostumbrados a ver a la migración como una tragedia humanitaria, cosa que es, porque la cantidad de sufrimiento y de despojo es brutal. Pero la migración siempre fue en la historia de la humanidad un fenómeno fundacional. Salen estas mujeres con su cultura milenaria y la llevan a algún lado. Estas reinas de Saba que van por el desierto no son solo mendigas. Eso es lo que se ha olvidado. Y el intento del libro era mostrar eso. No quiero solo contar las calamidades, no quiero callarlas, pero quiero contar lo que hay detrás del gran valor, el arrojo, la aventura también. Es en la última cosita, la leyenda del Grial dice una cosa muy bonita, dice quien se echa al camino va a encontrar terrores y va a encontrar milagros. Entonces, eso es lo que quiero buscar. Contar los terrores y contar los milagros. En esa perspectiva, Laura, ahora está un poco de moda en términos de la psicología la palabra resiliente, la resiliencia. Yo me pregunto mucho por esa figura de pata de cabra que tú has construido. Ella es condenada a la muerte y sin embargo tú logras sacar, o sea, en ese camino de pata de cabra que yo llamaría la epopeya de pata de cabra, ¿es eso lo que querías mostrar? A ver, aquí me interesa más lo que digan ustedes que lo que pueda decir yo, pero la pregunta sería si también la noción de la muerte, esta cultura sedentaria y egocéntrica, no nos la ha cambiado, es decir, la tremendo drama que se ha convertido en la muerte individual. No quiero hacer ningún canto a la muerte, ni mucho menos, ¿cierto? Un canto a la vida, pero la posibilidad de renacer en quienes vienen, porque eso se ha perdido. Es decir, leyendo a Philippe Ariès, La muerte en Occidente, uno ve unos ciertos rituales del moribundo, la moribunda, rodeado de sus seres queridos, en donde el paso a la muerte era simplemente un poco decirles a los que vienen, ahora es el turno de ustedes, eso se acabó. Ahora la muerte individual es el fin de todo, es hundirse
en la tragedia de que yo me acabé. Por eso me gustaba que Pata de Cabra se muere y renace, le entierran, vuelve y sale, porque me pareció un símbolo bonito de lo que es la humanidad en su capacidad o en su naturaleza de reposición a través de los que siguen. Hay un libro muy interesante que acabo de leer de David Reif, el hijo de Susan Sontag, donde él relata la muerte de su madre. Y su madre, esa gran filósofa que es Susan Sontag, invadida de cáncer y en una lucha por sobrevivir aterradora, haciéndose tratamientos contra toda evidencia, sabiendo que está ya diagnosticada porque ¿cómo me va a morir? Y de alguna manera muy discretamente planteada el dolor del hijo, que dice, al no reconocer mi madre su mortalidad, me estaba siempre negando, porque yo no le podía decir adiós, la necesidad elemental de alguien, de un hijo ante un moribundo, no le podía decir adiós porque era decirle, te vas a morir, y mi madre estaba jugando a ser inmortal. Muy interesante. Fíjate que tengo una experiencia que me traes a la vivencia muy fuerte. Yo tenía una compañera de camino aquí en Cali con quien hicimos muchas cosas juntas, iniciamos círculos, procesos. Esta compañera se enfermó de cáncer y sabíamos todos por fuera, por detrás, que no tenía salida, que ella iba a morir en poquito tiempo, y ella negó su muerte. Y claro, ahora me doy cuenta, porque nosotras, las personas del círculo cercanas a ella, y yo particularmente, nos sentíamos muy mal porque queríamos despedirnos de ella, queríamos además agradecerle, decirle las cosas que ella había significado en nuestra vida, y no pudimos. No nos dejó, ella se negó a aceptar su muerte. Eso fue impresionante, que buscar ese libro. Búscalo, él con una enorme discreción y con mucho respeto por la madre, pero diciendo, yo necesitaba repasar con ella ciertos momentos de mi infancia para saber cuál era el legado que me estaban, y no se podía porque era decirle te vas a morir, y a ella no se le podía decir eso. Y fíjate que yo creo que eso es un problema cultural también que nos está afectando de tremenda manera. No me puedo morir, entonces me hago cirugía plástica, entonces el aeróbics, entonces la confianza ciega en una medicina que se empieza a volver, es un mito, porque no es real que te puedan curar de todo. Entonces me hago operar y me vuelvo a operar y no. Y la pobre gente que está alrededor, tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, no encuentran un lugar, porque están viviendo el apocalipsis personal de esa persona que se va a morir. Todo se va a morir conmigo. Antes no era así. Dice en ese libro de La muerte en Occidente, dice, es que el romanticismo se inventó esa muerte tan llorada. Antes no era así. Y ahora que hablas también de muerte, Laura, volviendo otra vez a la carátula de tu libro, es un libro bellísimo, muy sugerente, sensual, pero que también tiene una historia. Cuéntalo tú, que el otro día... Este libro, cierto, que ustedes ven con esta carátula tan hermosa, resulta que es un detalle de otro cuadro que es mucho más grande, es un cuadro de Laurens Alma Tadema, él es holandés, y lo tituló Las rosas de Heliogábalo, lo hizo en 1888. El cuadro es mucho más grande, más amplio, y resulta que trata, ¿cierto? O se detiene, es un banquete que ha organizado es un emperador romano, sí, ¿no? Heliogábalo. Sí. Heliogábalo. Y él ha invitado a la gente a que vayan a tomar y a comer allá, en un banquete. Cuando ellos están totalmente ya borrachos, ¿cierto?, beodos, y me imagino que está en el momento más agradable para muchos de ellos, además en esa época, el banquete, pues resulta que hay un techo que se puede correr, y ese techo lo ha mandado él a llenar de pétalos, de flores, para lanzarlos ante
pues la gente que va al banquete. Algo que nos parecería hermoso, pues caen pétalos, pero resulta que había una intención allí. Esa cantidad de pétalos que cayeron, llegaron y cubrieron a todos los invitados que ya estaban tomados y los ahogó. Entonces es un cuadro hermoso, este es un detalle que tú escogiste, o la persona que te ayudó. Mi hermana Carmen hizo la carátula. Pero que es perfecto también para este libro, ¿no? Porque es un libro, como les decía, que plasma la belleza y la tragedia. La belleza de esa cultura milenaria, como tú dices, donde se dieron los primeros pueblos, donde aparecieron los primeros pueblos, pero que carga una tragedia encima. Esa tragedia de pues, lo que tiene que ver con la guerra, con la discriminación a las mujeres, con la falta también de solidaridad del mundo ante lo que está sucediendo allá. Así es, bueno, tú lo dices, digamos que terrores y milagros también en la carátula. Es que la carátula de los libros, como dice Mecha, son importantes las carátulas, porque es el punto de entrada y de alguna manera yo creo que debe intentar, eso es un trabajo de las editoriales, no de los escritores, debe intentar agarrar el núcleo de la temática. A mí en general las carátulas de tus libros me gustan. Por ejemplo, la carátula de Delirio me parece de la primera edición me parece una belleza, pero la carátula de Hot Sur yo la detesto, de la primera edición de Hot Sur. Es una carátula que yo creo que desvirtúa, o sea, desvirtúa la novela, no me gusta, pero de resto todas sí me gustan. Rarísima. Yo creo ¿Cómo escogiste esa carátula? Mi hermana. Estábamos en la... ¿Tu hermana la diseñó? Sí, mi hermana que es historiadora de arte. Y a las 4 de la mañana, porque íbamos a poner una que no se lograba, porque pintaba la reina de Saba, pero a mí me gusta que la reina de Saba del libro se la imagine cada quien, ¿cierto? No le puedes mostrar una imagen, porque ella, con pintarla de alguna manera le quitaba su carácter mítico. Entonces me presentaban esa novela, otra, un cuadro de la reina de Saba, llena de joyas y llena de velos. No, esa no es mi reina de Saba. Entonces llamé a mi hermana desde España, la desperté a las 4 de la mañana, el día anterior a que metieran el libro a imprenta. Y le dije, tienes que hacerme una carátula que hable. Ella ya había leído el libro. Es que muchas veces diseñan las carátulas sin leer el libro, entonces eso es un drama. Entonces me dijo, bueno, pero son las 4 de la mañana. Le dije, lo siento, sorry, te toca hacerla. Y se levantó y se puso a mirar, conversamos un poco cuál era como el sentido. Y me mandó ese, ya. Precisa, mira. Esta es bellísima, es un pedazo, ¿no?, del gran cuadro. Sí, el fragmento. Sí. También fíjate la importancia del fragmento en lo visual como en lo narrativo. De golpe un fragmento te dice más que intentar narrar el todo. Hace clic ahí con el espectador, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con la estética contemporánea, esa confianza en el fragmento como pequeña revelación de un todo. Bueno, podemos ir más o menos cerrando. Cuéntanos una cosa, hay muchos escritores que no les gusta hablar de su obra, que dicen, bueno, que la obra se defienda, y eso es así, pero yo de todas formas creo que cuando uno como lector, en general, es una experiencia de general de los lectores, yo lo veo aquí por mi trabajo sobre narradoras, cuando yo logro conectar a la narradora, la experiencia del grupo es maravillosa, les encanta a todo el mundo poder tomar contacto con la narradora. Yo quiero preguntarte, Laura, 7 años de trabajo, me imagino que múltiples lecturas, porque leíste a Nerval, leíste a Monroe, leíste a Rimbaud, leíste sobre mitos, en fin, 7 años de trabajo, de parto, un parto largo. ¿Estás contenta con el resultado? Sí, como una felicidad siempre provisional, porque como dices tú, el libro es apenas una semilla, y la importancia de la conversación con los lectores es que el libro crece, se amplía por unos lados que tú no pensabas, el propio lector te señala las partes que faltan,
o haces lecturas en lo que está que tú mismo no habías pensado. Entonces, sí, yo creo que es difícil decir uno, la logré, era, pero en la medida en que eso genera movimiento y genera un puente, esta ha funcionado bien, porque inquieta. Esta novela inquieta. Yo creo que deja más dudas que certezas, pero yo sí creo que es una invitación a decir, estamos viviendo en un mundo distinto. Antes de la pandemia vivíamos en otro. Pensémoslo de una manera distinta. Sí, precisamente cuando hablas de que es un libro que en ese momento a lo mejor yo creo que siempre una escritora, un escritor piensa, este es el libro de mi vida, el que hace recientemente, no digamos el último, el que hace recientemente, pero luego vienen otros, lógicamente, pero en este libro de tu vida, digamos que es este, ¿cierto? Hay algo muy interesante, y ya también como para cerrar, y es la cantidad de historias que uno va a encontrar. Muchísimas historias. Yo veía, allí podemos mirar, por ejemplo, la de Rambol, la de Tomás de Aquino, la de Barak, la joven madre, la de la Madonina, como decías tú, de la mandorla. Dejémosle a los lectores que averigüen qué es la mandorla allí. La revelación de Sarah Baida, la Black Magic Woman, como la llamaste, la historia de Patti Smith. Nos aparece Patti Smith, tú ayer lo decías, Carmiña, Patti Smith metida allí. Uno dice, miércoles, ¿y esto qué pasó aquí? ¿Cierto? La madrina del punk, la llamas. La del niño Fared, que es el artista de las batallas. Es una historia hermosa, desgarradora, muy desgarradora. No les voy a decir por qué, porque hay que sembrar la inquietud para que lean. O la desesperanza, de la desesperada Hassana, la mujer antorcha, que también es una historia desgarradora que te da en el corazón. También la de Lucy y ese niño, que fueron los primeros que han logrado encontrar de los pobladores, pues los primeros pobladores del mundo, no los primeros, pero son los huesitos que tienen allí, eso, de donde nosotros descendemos, de Lucy descendemos nosotras. Hay una carta preciosa a Lucy allí, y también muchas otras historias, la del mismo Bob Muta, ¿no? el que nos cuenta a través de sus ojos todo lo que pasa, un Bob Muta que puede ser colombiano. Demasiadas historias, demasiada información, pero que nunca será tanta como para poder nosotros decir, sé bastante sobre lo que sucede allá en este desierto, de lo que está pasando. Muy lindo eso que dices, Mercedes. Pues fíjense que ahora que estaba en Medellín en la feria, muy emocionante ver madres y padres que me llevaban a su hijo y a su hija, porque ellos se habían entusiasmado hace 50 años con algunos de mis libros, se lo habían transmitido a la otra generación. Yo creo que ese es como el milagro, el gran premio al que puede aspirar un escritor, que no se estanque su literatura en una generación, sino que pase a la siguiente. Y eso se lo debe uno a los lectores, Carmiña, porque son los lectores los que lo van empujando a uno. Y en el caso mío particular, lectores privilegiados para mí, como mi hijo, mis sobrinos, que empiezan a señalarte por dónde te estás quedando corto. Abre los ojos, hay otro mundo, hay otras formas de expresión. Entonces, por ahí yo creo que la importancia de no encerrarse uno en su obra, sino de abrirse. Y si no, de pronto les pareces bien a una generación, pero la otra no quiere saber nada de ti. Será fascinante, ¿no? Que llegara la madre con delirio y me presentara a la hija, y la hija ya hubiera escrito tantos años después. Eso es, digamos que si hay eternidad para la obra de arte es esa, pasar de una madre a una hija, ya está, a lo mejor no pasa más. Como dice Saramago, la eternidad de los hombres es decir 100 años, pero pasar de una madre a una hija ya, eso es. Bueno, Laura, mil gracias por todo tu compartir. Pues nos queda desde aquí, desde la Casa Cultural Tejiendo Sororidades, invitar a lectores y lectoras a que se sumerjan en la obra de Laura Restrepo.
Por supuesto, en este momento estamos celebrando fundamentalmente la canción de Antiguos Amantes, pero realmente Laura tiene una obra bastante abierta, bastante inmensa, que además, cosa rara, en Colombia se consigue, porque en Colombia a lo mejor publican a una escritora, publican a un escritor, sacan 500 ejemplares, 1000 y se acabó. Nunca más se pudo volver a conseguir esa obra, pero la obra de Laura está siendo reeditada totalmente por Alfaguara, ¿cierto? Sí. Por Alfaguara, y es fácil encontrar. Así que una invitación muy insistente para descubrir el placer de la literatura y para descubrir la profundidad de la literatura, todo lo que el universo literario abarca, es a leer la obra de Laura Restrepo. Muchísimas gracias entonces a Laura por darnos esta oportunidad y a Carmiña también por invitarme. Muchísimas gracias de estar aquí en la Casa Cultural Tejiendo Sororidades y poder llegar también al público de esta comunidad, porque no hay nada más hermoso que lograr que la gente de una comunidad se acerque a la literatura. Y creo que esa es una labor que Carmiña ha hecho muy bien aquí. Por eso esta casa es un sitio tan importante para mí, ya ha sido siempre. Y pues ya quienes nos escuchan saben que el libro está en sus manos para que digan qué les gusta, qué no les gusta, qué falta, qué le metemos al siguiente, y para que se den cuenta a través de estas dos grandes mujeres lo importante que es para un autor el comentario y la percepción que de un libro tienen grandes lectoras como son ellas.